La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. «¡Levántate, pingüino, que ya se oyen cerca los tambores!», le dijo. Miró el cuarto en penumbra y de inmediato, derrotado por la ilusión de estar soñando la vigilia, volvió a cerrar los ojos. «Bah, todavía es tarde para huir», contestó desde la duerme vela, y aunque por un momento se consideró a salvo, enseguida adivinó que progresando en el absurdo acabaría encontrando en él las leyes lógicas que lo emparentaban con la realidad. Así que reunió valor para decir «estoy perdido», y añadió «perdido en la selva amazónica con una caja de zapatos y una navaja múltiple». Y otra vez comprendió que estaba levantando un parapeto de urgencia que lo defendiese de las asechanzas del mundo. Pero las palabras debían de haber perdido sus propiedades mágicas. Para confirmarlo, dijo en alto «Peniván», y quedó alerta, escuchando los efectos de tan formidable declaración. No ocurrió nada. Ni siquiera las cosas veteranas de siempre, con sus nombres ilustres de siempre, elevaron la más débil protesta contra la irrupción del intruso. Un reloj dio las 8 y el tiempo amenazó entonces con recuperar su sentido lineal. Inspirado en el eco de la última campanada, Gregorio se imaginó la agonía de un movimiento originariamente impetuoso. Vio morir las olas contra el faro, la calderilla postrera de una gran fortuna, el suspiro final de un alma apasionada, y no solo se negó a reconocer en esas visiones los síntomas precursores del presente, sino que retrocedió en el tiempo hasta encontrar a Aquiles detrás de la tortuga, y cuando a punto estaba ya de proclamar que el mundo era ilusión y solo ilusión, salió la realidad con una atragantada de pánico. Podría decir que de algún modo aquí comenzó todo. Me explico. Los que me conozcan me habrán oído hablar muchas veces de Luis Landero, al que considero maestro necesario en mi vida. Pero debo aclarar que a veces a lo mejor ha habido una pequeña confusión, que a mí Luis Landero nunca me dio clase. Era profesor de lengua y literatura en el instituto en el que yo cursé bachillerato, pero él lo era en el turno de nocturno y yo hacía diurno. Lo que ocurre que en un año se puso de nuevo en marcha un viejo proyecto de crear la revista del instituto, y uno de los promotores era Luis Landero. Entonces algunos profesores, que sí que hacían ambos turnos, pues combinaban diurno y nocturno, reclutaron entre la gente de diurno a los que pensaban que nos podía gustar esta aventura. Y una profesora de francés, yo estudiaba inglés, pero ella daba francés, Mariluz, me dijo, vente a lo del proyecto de la revista, tienes que conocer a Luis Landero. Bueno, conocí a Luis Landero, es verdad que desde el principio me arrolló, me cautivó, era un magnífico, es un magnífico encantador de serpientes, todo lo sabe contar, todo lo sabe narrar, lo transmite, el amor por la literatura le exuda por cada poro y entonces lo contagia, y del mismo modo el amor por la escritura, el amor por el periodismo. Entonces, claro, empezó a haber reuniones de lo que iba a ser el consejo de dirección de la revista, tal, tú harás esto, tú harás lo otro, que te gusta a ti, que te gusta tal. Y ya con el tiempo, Luis Landero me dijo un día, ¿tú qué dijiste que ibas a estudiar? Y yo le dije Derecho. Y Luis Landero me dijo, Derecho. Y con todo esto en lo que estamos involucrados, ¿no querrías hacer periodismo? Yo le dije que nunca lo había pensado, nunca me lo había planteado, me gustaba mucho escribir, me gustaba la televisión y la radio, pero eso como espectador, como oyente, nunca había pensado en ello. Y entonces Luis Landero, aparte de algún que otro texto, me dijo que tenía que hacer una de las entrevistas que iba a ir en el primer número. Y es verdad que yo de aquella entrevista salí transformado y diciendo, quiero ser periodista. Él encontró el periodista que yo llevaba dentro. Nunca se lo agradeceré bastante a Luis Landero. Y fíjense ustedes cuando, poco tiempo después, ya estudiando periodismo, abro un día el periódico, como tantas veces, veo una foto de Luis Landero y de momento digo, anda, mira, Luis Landero. Sigo pasando hojas y digo, Luis Landero en la prensa. Luis Landero debutaba como novelista. Luis Landero presentaba Juegos de la Edad Tardía, que muy pronto ganó al público y a la crítica. Una maravillosa novela que, aunque fuera de un debutante, parece la de un auténtico veterano, porque claro, Luis Landero tenía mucho leído y mucho escrito antes de llegar a Juegos de la Edad Tardía, que ya inaugura ese modo particular de él de contar que lo extraordinario, lo mágico, lo vibrante, lo emocionante, está en lo cotidiano, está en lo considerado ordinario, está en la rutina. Cualquiera puede ser Gregorio Olías,
que ha renunciado a sus sueños, que ha renunciado a la imaginación. Pero cualquiera puede ser el Gregorio Olías que un día comprende que sin esa imaginación no puede vivir, no puede continuar, no puede avanzar, no puede sobrevivir, no puede eso que tanto se lleva de decir realizarse, pues no puede ser el mismo. Y a veces simplemente es con aceptar que esa posibilidad está ahí. No renunciar a ella, aunque tal vez no sigas ese camino, pero no pensar eso que lo mágico, que lo imposible no está a tu alcance. Todo está al alcance de cualquiera que se lo proponga, aunque sea para no alcanzarlo, aunque sea para estar siempre en el camino de querer procurarlo. Y por eso uno termina esta novela de Luis Landero, como otras, como sé que a él le ha gustado siempre decirlo, con una sonrisa cervantina, porque es ese entusiasmo, es ese cariño por esos personajes a los que otros llaman locos, trasnochados, contaminados, etcétera, etcétera, pero ellos no oyen esas voces, sino que oyen las otras voces, las que les llevan por el camino de la aventura. Y digo que de algún modo empezó todo porque, claro, tengo el inmenso placer de que todavía daba clases en aquel, mi viejo instituto, Luis Landero, cuando el libro ya era una realidad, y fui un día a verle, y él dijo, en recuerdo de nuestros ya viejos tiempos de reporteros. Pues aquí seguimos, Luis, maestro. Gracias por tanto. No fue tarde, llegaste en la edad precisa, tanto como escritor como maestro, que me allanaste el camino. Y sí, lo imposible fue posible. Ay, perdonen que me haya podido un tanto la emoción, es más, toda esa emoción que la emoción del lector, aunque leer a Landero siempre es un regalo y una satisfacción. Como es un placer leer a nuestro invitado, un criminólogo, un investigador, un escritor de larguísimo recorrido, que siempre nos sorprende, que siempre nos conquista, que siempre nos descubre cosas y que siempre nos hace ir un poquito más allá. Y eso es fantástico, hay que agradecérselo siempre a estas personas que nos iluminan el camino, que nos invitan a continuar el camino y por lo que seguimos aquí leyendo y disfrutando y encima la oportunidad de poder compartirlo con ustedes y con ellos mismos. Porque aquí está, a través del Zoom, nuestro invitado que viene a hablarnos de esta estupendísima novela, La Cuarta Bestia, un crimen real. En el siglo XIX, finales del XIX, comienzos del siglo XX, pero tan real, que podría haber ocurrido, en parte sigue ocurriendo, ahora mismo. Luis Miguel Sánchez Tostado, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, bien hallado. Encantado de compartir este proyectito con vosotros. La Cuarta Bestia. Madre mía, en el libro lo cuentas, pero muy someramente. Tú estabas investigando otras cosas, como siempre, porque no paras, eres incansable e infatigable. Hay que ser curioso en esta vida, haces muy bien, pero encima luego lo conviertes en libros fantásticos como este. Y entonces te llegó esta idea, te llegó esta noticia, te llegó la posibilidad de que aquí había un hilo del que tirar. Pero claro, lo cuentas, como digo, muy someramente, simplemente dices eso. En otra investigación alguien comentó de pasada este crimen. Pero entonces, ¿cómo te lo dijeron o qué fue lo que te llamó tanto la atención para decir, hey, espera, me fijaré en este crimen cuando termine lo que estoy investigando ahora? Justo así fue, sí. Porque yo estaba, fíjate, estamos hablando del 2010 aproximadamente. Yo estaba investigando la historia de un maquis, de un guerrillero antifranquista muy famoso en la provincia de Jaén, que es Tomás Villén Roldán, alias Cencerro, ¿no? Y entrevistando a las personas mayores y grabándole las conversaciones, me encontré a una mujer, una anciana con una mente muy lúcida, ya falleció, Purificación Quesada, me acuerdo que se llama, y me contó, dice, no, si en mi pueblo han pasado muchas cosas, hablo de Castillo de Locubín, que de donde era el guerrillero este. Y de repente me cuenta una historia de 1898 que me dejó paralizado. O sea, tremendo, ¿no? O sea, yo me quedé y digo, pero ¿esto cómo no se ha escrito? ¿Cómo no lo conocen los vecinos del pueblo? No, pues desde entonces, y ahora se ha cumplido 125 años, hay un manto de silencio enorme que se hizo porque además hasta robaron el sumario de la Real Chancillería de Granada para que no se conocieran los aspectos escabrosos de este caso, ¿no? Y cuando terminé el libro de Cencerro, pues fui a buscar esto y me encontré pues que habían
solamente el testimonio de sentencia y luego sí encontré en la Hemeroteca de Madrid pues todo lo que se había publicado a nivel nacional, que fue mucho, ¿no? Fue mucho. Fue un caso que impactó a nivel nacional, que llegó hasta el Consejo de Ministros y que marcó un hito en la historia de la criminalidad. Y que incluso doña Emilia Pardo Bazán le dedicó en una de sus narraciones espacio. Exactamente, sí, fue citado. Fíjate que impactó tanto en el imaginario popular de esa España profunda, de esa España negra, que en el mismo pueblo los ancianos se enfermaron de las cosas que descubrieron, que vieron y que oyeron, ¿no? Y a partir de ahí no se habló nunca del tema. Es resucitar también no solo un crimen, sino aquella España terrible, ¿no? La estructura de la novela, y mira, y casi ahí me surge la primera pregunta, pero es muy sorprendente porque eso, podrías haberla contado como tu propia investigación, como la investigación, podrías haberlo contado a nivel ensayístico, pero lo cuentas como una novela. Tú eres un personaje dentro de la novela que está investigando este crimen. ¿Cómo nació la cosa de decir lo convierto en novela? Tal vez viste que como ensayo se podía quedar un poco cojo, aunque tuvieras mucha documentación porque faltaba una parte. ¿Cómo fue convertirlo en Sí, novela y mira, novela de este tipo? sí, yo soy fundamentalmente un ensayista. Yo de 60 publicaciones que tengo, aproximadamente el 80% son ensayos. Exacto. El problema es que, a pesar de ser un caso real, eh, la carga dramática de esta historia me invita, porque empecé escribiendo el ensayo, ¿eh? Pero esta historia era tan terrible, superaba la imaginación incluso de los autores, que yo tenía que contarlo de otra manera. Porque además tenía todos los elementos de la novela negra. Total. Tenía la sociedad decadente, un crimen, una investigación, tiene intriga, suspense, factor sorpresa. Es decir, tenía todos los ingredientes para una novela negra, pero ojo, ciñéndote, circunscribiéndote a un caso real. Y esto es difícil, ¿eh? Porque no puedes dejar volar mucho la imaginación para no hacerla, claro, tienes que hacerla creíble y documentarla, porque en la primera edición incluso aparecían fotografías y los datos, todo lo que se cita son reales, ¿eh? Efectivamente, no, además eso, por eso te digo, te avala tu trayectoria, lo lógico era pensar que hubiera sido un ensayo más, más en el sentido de otro ensayo que sumar, pero claro, viste que tenía unas condiciones concretas que te decía, te invitaban a plasmarlo Claro, como ficción, aunque como dices, y se nota y lo demuestras, está muy documentada y muy ceñida a lo que ocurrió, porque es lo que cuentas, el crimen. claro, es una novela ensayada. Es lo que se dice, a muchos críticos hablan de la novela de no ficción. Es decir, es realmente un híbrido, pero muy interesante, ¿no? Porque además son dos historias entrelazadas, con un flashback de por medio, saltos en el tiempo entre el siglo XXI y el siglo XIX, que da mucho juego. Da mucho juego. Obviamente, en el siglo XX permite más ficción que en el siglo XIX, Claro. lógicamente, que se ciñe más a la historia real, ¿no? Y ahí nace para mí otro hallazgo de la novela, de cómo está estructurada lo que dices, flashback continuos, porque estás contando tu investigación, aparece ese grandísimo personaje llamado Don Virgilio, que podría haber sido el narrador de la novela, pero le mantienes como personaje, porque así también dosificas la información y generas más inquietudes y más preguntas en el Claro, lector. claro. Bueno, don Virgilio es que es un personaje fascinante, que además representa a todos aquellos ancianos que yo he ido entrevistando a lo largo de todos estos años para mis ensayos, a esos ancianos que se les relega como inservibles y que en realidad atesoran un conocimiento Exacto. del que aprendemos muchísimo y que son realmente los que nos pueden, los que nos entregan la historia misma, ¿no? Nuestra memoria, ¿no? Y don Virgilio, aparte, es un personaje entrañable, muy sabio, pero muy inteligente. Va dosificando, como tú Muy bien. dices, y me presenta, a mí, que voy a entrevistarlo, me presenta aspectos desconocidos que no salían publicados y que
hacía que yo los descubriera, no me los decía, Exacto. ¿no? Y eso es un salto, unos saltos que invitan al lector a continuar, ¿no? Te mantiene una Eso. tensión narrativa, Eso ¿no? digo, es Sí, maravilloso porque eso, tienes la propia tensión del crimen, claro, de lo que están investigando, de lo que están dilucidando y de lo que puede haber pasado. Pero va apareciendo ese don Virgilio de vez en cuando, que claro, el lector le genera también interrogantes, porque además ahí muy bien él, cual Serezade, va dosificando, como decimos, guardando cierta información, pero tú mismo al lector en cómo le presentas, porque el lector tarda en saber realmente por qué don Virgilio sabe tanto de la historia. ¿no? Es que don Virgilio forma parte, o su familia, ¿no? Exacto. Forma parte de la historia y sabe mucho, sabe mucho. De hecho, él investigó este caso. Antes, lo que pasa es que, en fin, las presiones de aquel tiempo no podía avanzar más, ¿no? Entonces llegué yo, ¿no? Que por cierto, en la serie televisiva que se está haciendo, mi alter ego es la actriz Arantxa del Sol. Es decir, ella hace de mí, porque además el director de cine me propuso que fuera una mujer y yo lo acepté enseguida porque, claro, en la época, los capítulos del siglo XIX son todos hombres prácticamente, menos la mujer del juez son todos hombres. Entonces había que equilibrar un poco y yo lo acepté y bueno, pues es mi alter ego, ¿no? Pues ya que lo comentas, Luis Miguel, continuemos por ahí. La Cuarta Bestia va a ser, bueno, ya está siendo una serie, porque ya se ha rodado parte, ¿verdad? Sí, es una miniserie de unos 6 o 7 capítulos y ya se ha rodado el primer capítulo, que ha quedado fantástico, rodado en los escenarios del crimen, en Castillo Locubín, Alcalá la Real, parte de la provincia de Granada y Jaén. Y tiene un elenco maravilloso. Es un equipo muy grande, casi 70 personas, y un elenco, pues mira, como Arantxa del Sol, Armando del Río, Manuel Salas, Mario de la Rosa, Rosa Álvarez, es decir, muchos actores con mucha experiencia y está quedando genial. Además, fíjate una cosa muy interesante. Esta historia, esa novela que tienes tú en las manos, es la historia de la lucha contra la resignación, ¿eh? Porque hace 10 años yo se la ofrecí a varias editoriales y no me hicieron caso, ¿no? Y una editorial muy pequeñita me la publicó esta, Más allá Más de allá de la la mirada. mirada. Y entonces tuvo una pequeña tirada, muy buena crítica, pero se quedó en la provincia de Jaén, hasta que en 2021 Almuzara la retomó después de 10 años, se incorporó ilustraciones magníficas de Elena Ortega Que estamos viendo durante y, la entrevista. y ahora, pues fíjate, ha tenido la revista Todo Literatura, pues la clasificó en 2021 como en la quinta posición de las 12 mejores novelas históricas de ese año, ¿no? Ahora mismo está en Hispanoamérica, además de en España, y se está rodando una serie. Imagínate que yo me hubiera rendido con esto, ¿no? Esto demuestra que hay que luchar por nuestros sueños y cuando ves que tienes algo potente, tienes que luchar por él, ¿no? Y conseguirlo. Claro que sí, mira, lo que yo decía de los personajes de Luis Landero, pues efectivamente, ese espíritu siempre. No obstante, La Cuarta Bestia es un título fantástico y llamativo, y además tiene un porqué, pero también ese título original, Más allá de la mirada, porque eso además nos hace hablar de un personaje al que yo le he cogido un cariño excepcional, porque es esa especie de señorita Marple, o de señora Fletcher, ¿verdad?, del finales del 19, española, que es muy observadora, nunca mejor dicho, y se da cuenta que la mirada puede delatar al asesino. Sí, es un personaje, Dolores, la mujer del ¿Del juez juez? Álvarez, que investiga el caso, es fascinante. Esta mujer tiene el poder, el arte de leer en los ojos. Imagínate un pueblo que está sometido bajo el miedo y el silencio. Las bocas callan, pero los ojos hablan. Y ella es capaz de darse cuenta de muchas cosas a través de los ojos porque los ojos para ella son las ventanas del alma, por donde el alma se asoma a la vida. Y las bocas mienten, pero los ojos nunca. Y pone a su marido en la pista de muchas cosas. Es una pionera, o sea, porque es que es un personaje que parece sacado de series que ahora nos entusiasman, como Mindhunter, como Miénteme, como ¿cómo es la de? Ay, ya se me ha olvidado. El cuerpo del delito, o sea, donde es tan importante estudiar la fisonomía y sobre todo eso, la mirada del que te puede querer engañar.
Y es una pionera. Yo, fíjate, yo he sido 26 años funcionario de instituciones penitenciarias y yo observaba mucho a los internos y yo sabía cuando me estaban diciendo la verdad y cuando me mentían, ¿eh? Eso solamente mirándole a los ojos y en la forma de expresarse. Eso se aprende con el tiempo, ¿eh? Y es posible. Deberíamos de prestar menos atención a las palabras y más a los ojos. Bueno, las palabras también, ¿eh? Que tú eres escritor, yo soy Sí, sí. lector. No, Sí, 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 yo, pero como dices, es verdad que dejamos a veces que las palabras nos envuelvan y no estamos atentos a las otras señales claro, que, que- claro. que no se pueden camuflar, porque las palabras, ¿verdad? Podemos recurrir a metáforas, a subterfugios, pero la mirada, como muy bien señala. Por último, Luis Miguel, aunque ya lo hemos comentado, pero quiero decir como lector, tanto a ti como a la ilustradora, como a la editorial Almuzara, qué fantásticas son las ilustraciones, porque es que están muy bien integradas en el texto. Es algo orgánico, como si hubierais trabajado desde el principio en el mismo camino. Y esta edición es una edición mejorada, corregida, actualizada y además lleva la novedad de haber incluido estas ilustraciones de Elena Ortega, que ya trabajó conmigo en las ilustraciones de un cuento infantil, El Gnomo Tornasueños, un par de años antes, y que ha hecho un trabajo magnífico, porque es que ha recogido, ha captado la atmósfera de aquel tiempo perfectamente, ¿no? Y además esas ilustraciones en blanco y negro de la España, de la negrura goyesca, del tremendismo histórico aquel de Gutiérrez Solana, de Zuloaga, o de Cierto, Darío Rebollo, cierto, ¿no? Esa cierto, España cierto. profunda y negra. Sí. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener muchas oportunidades de seguir hablando contigo, porque eso tú eres un trabajador infatigable y no paras de escribir, no paras de investigar. Y luego, aunque solo sea el momento en que la serie sea una realidad, pues será un placer poder conversar contigo brevemente para decir, ¿se acuerdan de aquello que hablamos? Aquí lo pueden ver ya. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Pues ya lo ven, La Cuarta Bestia, un crimen de finales del XIX que nos sigue hablando de cosas que suceden en el siglo XXI. Una fantástica novela negra, una fantástica investigación, va mucho más allá. Atrévanse a enfrentarse a La Cuarta Bestia y abrir la primera página. No van a poder soltarla hasta el final, ya se lo digo. Pues fíjense que ahora con La Cuarta Bestia, sin ningún tipo de miedo, me voy al ángulo oscuro del salón donde me espera el arpa, porque quiere empezar a trenzar nuevas melodías, con lo cual me imagino, supongo, prometo que muy pronto volveremos a encontrarnos. Gracias.